Durante las primeras semanas tras la caída de Francia en 1940, en Berlín se respiraba confianza. El ejército alemán había derrotado al enemigo con una rapidez que incluso sorprendió a sus propios mandos. Casi toda Europa occidental estaba bajo control del Tercer Reich y Hitler pensaba que la guerra podía terminar pronto. La mirada se dirigió hacia el oeste. Aunque el Reino Unido seguía fuera de su alcance, los jefes nazis creían que no aguantaría mucho más. Hitler estaba seguro de que los británicos intentarían negociar. Sus generales, igual que él, creían que Londres había quedado aislada y sin fuerza. Aún así, en los niveles altos del mando alemán empezaban a notarse dudas sobre el paso siguiente. Algunos advertían que cualquier intento de cruzar el canal sería complicado, costoso y lleno de obstáculos. Pero a pesar de esas advertencias, empezaron a prepararse planes para atacar a los británicos desde el aire y desde el mar. El Estado Mayor alemán comenzó a recopilar informes sobre las fuerzas armadas británicas. Según esos datos, el ejército británico estaba debilitado y mal equipado. La marina, aunque numerosa, no tenía buena cobertura aérea. Y la fuerza aérea, la RAF, había sufrido pérdidas importantes durante la campaña en Francia. Desde el punto de vista alemán, todo indicaba que era un buen momento para apretar más. En paralelo, la propaganda nazi intensificó su mensaje contra Reino Unido. Se hablaba de una nación aislada, acorralada y sin rumbo. Las radios alemanas difundían mensajes que apuntaban a la debilidad moral y política del gobierno británico. Pero mientras tanto, en Londres, Churchill reforzaba su posición. El primer ministro británico no tenía intención de rendirse ni de buscar conversaciones. En esas semanas, Hitler mantuvo una serie de reuniones con sus asesores militares. Allí se plantearon posibles escenarios. El más radical era una invasión directa por mar. Para eso se necesitaban medios navales, apoyo aéreo total y una logística muy precisa. Algunos almirantes dudaban de que eso fuera viable a corto plazo. Otros proponían seguir golpeando desde el aire para forzar al gobierno británico a ceder sin necesidad de desembarcar tropas. En medio de esas discusiones, surgieron los primeros borradores de lo que más tarde se conocería como la Operación León Marino. Aunque todavía no se había aprobado oficialmente, los alemanes empezaron a pensar seriamente en cómo ejecutar una invasión anfibia. La idea general era establecer un puente de ataque desde el Canal de la Mancha, cruzando desde la costa francesa hacia el sur de Inglaterra. Los servicios de inteligencia del Reich también jugaron un papel en esa etapa inicial. Recogían información sobre puntos débiles en la defensa costera británica, movimientos de tropas y actividad naval. Pero muchos de esos reportes eran poco fiables o directamente erróneos. Se subestimaba la capacidad de organización británica y el alcance real de su sistema de defensa aérea. En ese contexto, Göring, jefe de la Luftwaffe, aseguraba que sus pilotos podrían destruir fácilmente a la RAF en cuestión de días. Esa confianza excesiva influyó en las decisiones del alto mando. La Luftwaffe pidió permiso para comenzar ataques de desgaste sobre bases aéreas, fábricas y centros logísticos enemigos. La idea era preparar el terreno para una posible invasión más adelante. Durante junio, mientras se evaluaban esos planes, algunos barcos alemanes comenzaron a moverse por la costa del canal. Al mismo tiempo, unidades de tierra recibieron órdenes de mantenerse listas para movilizarse hacia zonas de embarque. Todavía no era un despliegue total, pero los movimientos eran claros. Hitler no quería que Reino Unido interpretara esas señales como una intención directa de invadir. Prefería mantener la presión sin mostrar todas las cartas. La percepción alemana sobre la moral británica también era errónea. Muchos pensaban que el país estaba al borde del colapso interno. Se hablaba de divisiones dentro del gobierno, de agotamiento social, de miedo entre la población. Pero en realidad la sociedad británica comenzaba a unirse en torno al liderazgo de Churchill. Los bombardeos sufridos en Francia habían generado una preparación más rápida en defensa civil y militar. Hitler seguía sin tomar una decisión definitiva. Oscilaba entre pensar que Reino Unido negociaría pronto y la opción de una acción militar directa. En sus discursos privados, confiaba en que bastaría con unos cuantos golpes aéreos bien dirigidos para doblegar a sus oponentes. Pero cada vez más, sus asesores veían que no sería tan sencillo. Para mediados de julio, la situación seguía sin resolverse.
el alto mando alemán tenía instrucciones contradictorias. Algunos oficiales preparaban mapas y rutas de ataque, otros diseñaban campañas de bombardeo más intensas, y en paralelo los diplomáticos alemanes intentaban enviar señales de que aún era posible una solución pactada. Reino Unido, sin embargo, no respondía. Churchill mantenía una línea dura, convencido de que la única opción era resistir. En el campo militar, los planificadores alemanes comenzaban a establecer fechas tentativas. Se hablaba de lanzar la operación de invasión para finales de agosto o principios de septiembre. Pero todo dependía de que la Luftwaffe lograra primero neutralizar a la RAF. Esa era la condición básica. Sin dominio del aire no habría desembarco. Göring insistía en que eso se lograría en pocas semanas. Algunos generales dudaban, recordaban las dificultades logísticas de mover tropas por mar, los riesgos de ataque naval británico y la falta de experiencia en grandes operaciones anfibias. Pero la presión política desde Berlín era clara. Había que actuar rápido, antes de que Reino Unido se reorganizara o recibiera ayuda exterior. Estados Unidos aún no participaba activamente en la guerra, pero los contactos diplomáticos entre Londres y Washington eran constantes. En esas circunstancias, la idea de invadir Inglaterra empezó a tomar forma real. El ejército alemán diseñó una estructura dividida en oleadas, primero paracaidistas, luego unidades ligeras, y finalmente el grueso de la fuerza. Cada parte debía coordinarse con ataques aéreos y cobertura naval, pero aún había dudas sobre si se lograría sorprender a los británicos o si la operación terminaría en desastre. El inicio del castigo aéreo a los británicos. A finales de junio, los altos mandos alemanes veían que el momento para actuar sobre Reino Unido se acercaba. El ejército nazi había arrasado media Europa, pero todavía no lograba doblegar al último rival occidental. La propaganda alemana seguía insistiendo en que la resistencia británica era frágil y que solo haría falta presionar un poco más. Hitler aún no daba una orden oficial de invasión, pero se habían activado planes preliminares. Al mismo tiempo, se incrementaban los bombardeos y la actividad aérea. La Luftwaffe, bajo el mando de Göring, había recibido instrucciones de empezar ataques limitados contra instalaciones militares en el sur de Inglaterra. El objetivo era evaluar la respuesta enemiga y debilitar sus defensas antes de una operación mayor. En paralelo, se buscaba probar el alcance real de la RAF y su capacidad de reacción. Las primeras incursiones aéreas se centraron en puertos, fábricas y almacenes. Las fuerzas británicas comenzaron a notar el patrón de los ataques. A diferencia de la Blitzkrieg en Francia, esta vez los golpes eran más esporádicos. Sin embargo, la intensidad iba aumentando cada semana. Londres ya no tenía dudas. La amenaza de una invasión real estaba sobre la mesa. Churchill había advertido que los alemanes tratarían de tomar el control del canal y que Inglaterra debía prepararse para lo peor. A nivel estratégico, los británicos reforzaron sus sistemas de vigilancia costera. Los radares funcionaban de manera intermitente, pero seguían siendo una herramienta clave para detectar movimientos enemigos. Al mismo tiempo, las estaciones de observación civil jugaron un papel importante. Miles de voluntarios reportaban cualquier avión o barco sospechoso desde acantilados y campos abiertos. Esa red de alerta temprana resultó vital. La RAF, dirigida por Dowding, empezó a reorganizar sus escuadrones. Algunas unidades habían quedado diezmadas tras la retirada en Dunkerque, pero otras seguían operativas. Se hizo un esfuerzo urgente por reparar aviones dañados, entrenar nuevos pilotos y distribuir recursos de forma más efectiva. La idea era evitar que un solo golpe enemigo destruyera toda la capacidad defensiva aérea. En Alemania, la Luftwaffe interpretó que los primeros ataques no habían recibido una respuesta fuerte. Eso alimentó la idea de que la RAF estaba en mal estado. Göring aprovechó esa percepción para convencer a Hitler de que con una campaña aérea sostenida podrían eliminar a la Fuerza Aérea Británica sin tener que invadir. Se planteó la idea de una ofensiva masiva desde el aire que dejara a Reino Unido sin capacidad de defensa. Mientras tanto, los británicos no solo reparaban su sistema militar, sino también el civil. Se intensificaron los simulacros de bombardeo, se construyeron más refugios en ciudades como Londres y se emitieron folletos con instrucciones para la población.
Las autoridades locales colaboraban con el gobierno para mantener el orden. Aunque el miedo estaba presente, también crecía la determinación de resistir. Los ataques aéreos continuaron durante julio. Algunas noches, la costa sur de Inglaterra era iluminada por los proyectores de defensa antiaérea mientras los cañones intentaban derribar bombarderos alemanes. No todos los ataques eran precisos. Algunos proyectiles cayeron en campos abiertos, mientras otros impactaron zonas habitadas. La población civil empezaba a notar que la guerra estaba cerca de sus casas. La propaganda nazi aprovechaba esos bombardeos para anunciar que el final británico era inminente. Se difundían mensajes asegurando que los próximos días serían decisivos, pero en los círculos militares alemanes no todo era seguridad. Algunos oficiales advertían que la RAF no estaba vencida y que los británicos parecían estar reorganizándose mejor de lo esperado. En el canal, la actividad naval también aumentó. Submarinos alemanes patrullaban las rutas cercanas, mientras barcos pesados se posicionaban para posibles maniobras de apoyo. Sin embargo, la Royal Navy seguía siendo una amenaza considerable. El alto mando alemán sabía que cualquier desembarco debía evitar enfrentamientos directos con la flota británica. La única forma de lograr eso era controlar los cielos primero. La presión sobre Hitler aumentaba. Göring insistía en que la clave estaba en la supremacía aérea. Si se lograba eliminar a la RAF, entonces Reino Unido quedaría indefenso. Pero otros jefes militares no estaban tan seguros. Había preocupación por el desgaste que sufriría la Luftwaffe si se alargaba la campaña. Además, la invasión requería una preparación logística enorme, que aún no estaba lista. En esos días, Hitler empezó a hablar más abiertamente de la Operación León Marino. Aunque aún no era un plan aprobado formalmente, sus asesores sabían que esa era la dirección que tomaba. Se empezaron a movilizar unidades hacia el norte de Francia, se establecieron depósitos de combustible y se buscaban embarcaciones capaces de cruzar el canal. La marina alemana, sin embargo, tenía muchas reservas. El canal era angosto, pero también muy vigilado. Los ataques aéreos sirvieron como prueba para medir tiempos de respuesta y evaluar rutas seguras. También se empezó a identificar aeródromos clave en Inglaterra para destruirlos con futuras oleadas. Göring pidió un informe detallado sobre la ubicación de cada base de la RAF. A partir de ahí, se diseñó una estrategia de ataque sistemático que debía ejecutarse en las siguientes semanas. En Londres, Churchill analizaba cada nuevo movimiento. Sabía que el país no podía competir con Alemania en número de aviones o soldados, pero confiaba en la organización y en la capacidad de resistir. Dio órdenes claras: no ceder ni un centímetro, mantener la moral alta y preparar a la población para lo peor. Se imprimieron manuales de defensa, se reforzaron puertos y se pidió a cada ciudadano que estuviera listo para colaborar. Las señales de una escalada eran claras. En Berlín, Hitler había dado indicaciones para que la invasión pudiera lanzarse en cuanto se lograra el dominio del aire. Eso ponía un plazo tácito a la Luftwaffe. Göring sabía que tenía pocas semanas para cumplir ese objetivo, antes de que el clima hiciera imposible una operación anfibia. El margen era corto y la presión subía. Los días pasaban y cada ataque alemán era respondido con más precisión por la RAF. Aunque perdían aviones, los británicos también lograban derribar cazas y bombarderos enemigos. Se empezaba a notar que la batalla no sería tan simple como se había pensado. Los informes de inteligencia mostraban que la RAF estaba lejos de estar acabada. Los pilotos seguían luchando y la producción de nuevos aviones no se había detenido. En medio de todo, la población civil británica se mantenía firme. Las estaciones de tren seguían funcionando, los servicios básicos operaban y la prensa trataba de mantener la calma. Se evitaba hablar de derrotas y se destacaban los casos de resistencia exitosa. Las historias de pilotos que regresaban heridos pero vivos ayudaban a sostener el ánimo. Para finales de julio, la situación había cambiado. Lo que al inicio parecía una serie de ataques aislados, se había transformado en una campaña aérea en crecimiento. Reino Unido no se doblegaba y Alemania se preparaba para dar el siguiente paso. La idea de una batalla aérea total estaba en marcha. El siguiente mes sería decisivo. Una decisión sin retorno en Downing Street. Mientras aumentaba la amenaza de un ataque alemán, dentro del gobierno británico se reforzaba la postura de no ceder.
Churchill creía que la voluntad del país debía mantenerse firme. En reuniones con su gabinete insistía en que no habría ningún tipo de acuerdo con Hitler. Cualquier oferta alemana debía ser ignorada, sin importar si venía disfrazada de pacto de paz. El primer ministro entendía que parte del éxito dependía de controlar el relato. Por eso puso especial atención en la radio. Sus discursos eran cuidadosamente preparados para llegar con claridad a todos los hogares del país. Evitaba usar palabras rebuscadas, prefería frases directas que pudieran repetirse fácilmente. Eso ayudaba a reforzar la idea de que Reino Unido podía seguir solo, sin rendirse ni depender de nadie. A mediados de julio, la prensa y la radio estaban alineadas con ese mensaje. Los editoriales llamaban a la unidad. Se evitaban los detalles negativos y se ponía énfasis en los casos de valentía. Historias de pilotos heridos que volvían a volar o de poblaciones rurales que ayudaban a reparar pistas de aterrizaje circulaban a diario. Eso no solo subía la moral, también ayudaba a crear una red de colaboración. El Parlamento funcionaba sin interrupciones, no se cerró ni se trasladó. La continuidad institucional era vista como una señal de que el país no se rompía. Churchill usaba eso para mostrar que, a diferencia de Francia, en Reino Unido no había caos político. La figura del rey también fue clave. Jorge VI permaneció en Londres, visitó zonas dañadas por bombas y apareció junto a voluntarios. Su presencia reforzó la idea de unidad nacional. En el campo militar se aceleraron los esfuerzos para recuperar aviones. Se habilitaron talleres de emergencia en escuelas y fábricas. Los técnicos trabajaban sin parar para poner en el aire cualquier aparato reparable. Al mismo tiempo se entrenaban nuevos pilotos. La prioridad era aumentar la rotación en los escuadrones. No se podía depender de unos pocos veteranos. Las universidades fueron uno de los focos de ese plan. Estudiantes con conocimientos técnicos eran reclutados para ayudar en tareas de mantenimiento. Muchos asumieron responsabilidades que normalmente estaban reservadas a personal especializado. El sistema se adaptó. No se exigía experiencia previa. Se valoraba más la rapidez y la capacidad de seguir órdenes. Ese enfoque práctico fue efectivo. Churchill sabía que no bastaba con tener un buen ejército. Era igual de importante mantener el respaldo de la población. Por eso, apoyó la creación de unidades de defensa civil en cada barrio. No se trataba solo de poner sirenas o construir refugios. También se organizaban rondas nocturnas, cursos de primeros auxilios y simulacros. El mensaje era claro: todos debían participar. En algunas zonas rurales, la respuesta fue todavía más intensa. Los vecinos se organizaron para custodiar puentes, caminos y estaciones. Temían que comandos alemanes pudieran infiltrarse antes de una invasión general. Se colocaron barreras improvisadas en cruces clave. En los pueblos pequeños, los maestros y los comerciantes eran los encargados de coordinar esas acciones. El esfuerzo era colectivo. La policía también se adaptó. Se establecieron nuevas normas para controlar la información. Estaba prohibido divulgar rutas de convoyes, ubicaciones de bases o movimientos de tropas. Los infractores eran detenidos sin demora. A la vez, se creó una oficina especial para responder a rumores falsos. El objetivo era evitar el pánico. Cualquier noticia debía ser verificada antes de circular. En Londres, los bombardeos esporádicos no lograron frenar la actividad. Las estaciones del metro se usaban como refugio, pero también como centros de coordinación. En algunos casos, se realizaban reuniones rápidas entre funcionarios en los andenes, aprovechando los momentos de calma. Las sirenas eran frecuentes, pero la rutina continuaba. El gobierno británico también apostó por la industria. Se firmaron acuerdos con empresas para redirigir su producción. Las fábricas de coches empezaron a fabricar piezas de avión. Las textiles comenzaron a confeccionar uniformes. La consigna era sencilla: todo para la guerra. Esa transformación no fue perfecta, pero permitió aumentar la capacidad de respuesta en tiempo récord. La escasez de materiales obligó a buscar soluciones poco comunes. Se reciclaron objetos de uso cotidiano para extraer metal. Las campañas de recolección incluían desde latas hasta herramientas viejas. Los niños participaron activamente. Escuelas enteras salían a juntar chatarra. No era solo por utilidad, también servía para mantenerlos ocupados y conectados con el esfuerzo nacional. En el plano internacional, Churchill mantenía contacto regular con Washington. Aunque Estados Unidos aún no entraba en la guerra, la relación se fortalecía. Se pedía apoyo logístico, préstamos y recursos.
El primer ministro entendía que sin ayuda externa la lucha sería más difícil, pero también sabía que debía mostrarse fuerte para que los norteamericanos confiaran. La resistencia no era solo material, también se combatía con ideas. En las universidades se promovían debates sobre libertad y dictadura, se organizaban ciclos de cine con películas patrióticas. La cultura se convirtió en herramienta. Los teatros seguían abiertos, aunque con restricciones. Algunas obras fueron escritas para ese momento específico. El mensaje era el mismo: no rendirse. A finales de julio las señales de unidad eran visibles. La red de defensa se había expandido, la RAF recuperaba fuerzas y el gobierno mantenía el control. La amenaza no había desaparecido, pero la respuesta británica estaba en marcha. No se trataba solo de una batalla militar. Era también un enfrentamiento de voluntades. Alemania lo observaba todo. Los espías del Reich informaban que la población británica no se había quebrado. Las estaciones de radio registraban cambios en el tono de los discursos. Ya no se hablaba tanto de miedo, sino de preparación. Esa evolución preocupaba a algunos sectores del mando nazi. Temían que, si la invasión se demoraba, la ventaja se perdería. En Berlín se intensificaron los debates sobre la viabilidad de cruzar el canal. Pero mientras tanto, Reino Unido daba pasos firmes. El país no se había hundido tras la retirada de Francia. Al contrario, parecía más unido. La decisión de resistir no era solo política, era práctica, cotidiana y compartida por todos los niveles de la sociedad. Los pasos secretos de Hitler para tomar Inglaterra. Hitler empezó a plantear en serio la idea de entrar a Reino Unido por la fuerza. Hasta ese momento había dejado abierta la posibilidad de que los británicos se rindieran por su cuenta, pero al ver que eso no pasaba, optó por un camino más directo. El plan empezaba a tomar forma, y sus asesores militares se pusieron a trabajar para hacerlo viable. El proyecto fue llamado Operación León Marino. No era algo improvisado, pero tampoco tenía todo resuelto. Lo que se sabía es que debía hacerse rápido, antes de que pasara el verano. Hitler estaba convencido de que no se podía dejar pasar la oportunidad que había dejado la caída de Francia. La distancia entre Calais y la costa inglesa era corta, y si la Luftwaffe controlaba el cielo, la invasión sería posible. Los jefes del ejército no estaban completamente seguros. Sabían que no era como invadir Bélgica o Noruega. Reino Unido tenía una marina fuerte, y no iba a ser sencillo cruzar el canal con miles de hombres sin protección. A pesar de eso, Hitler empujó la idea y les dio un plazo para presentar una propuesta concreta. Quería que sus tropas pudieran cruzar en unos cuantos días si todo salía bien desde el aire. Mientras tanto, la inteligencia alemana trabajaba para identificar posibles puntos de desembarco. Se habló de las playas entre Dover y Portsmouth como opciones principales. No eran los lugares más fáciles, pero permitían llegar rápido desde el continente. También se estudiaron las mareas, los vientos y las defensas costeras enemigas. Era un cálculo complicado, pero había que hacerlo si se quería invadir. El mando de la Marina expresó muchas dudas. Sabían que no contaban con suficientes buques adecuados para transportar divisiones completas. Además, temían que la Royal Navy atacara los convoyes antes de llegar a tierra. Por eso, propusieron usar barcos comerciales adaptados, barcazas fluviales y hasta embarcaciones pequeñas que se pudieran encadenar para transportar tropas y vehículos. La solución era poco ortodoxa, pero no había otra mejor en ese momento. El problema era el tiempo. Modificar los barcos y entrenar a las tripulaciones tomaría semanas. Y si el clima empeoraba en septiembre, el plan corría peligro. Aún así, Hitler quería mantener viva la opción. Ordenó que se comenzara con la concentración de recursos cerca de los puertos del norte de Francia. El ejército se encargó de movilizar divisiones hacia la zona de embarque. Se establecieron campamentos y se construyeron depósitos de combustible, munición y suministros. Las unidades seleccionadas incluían infantería, artillería ligera y algunas formaciones motorizadas. No se pensaba usar tanques pesados en una primera fase porque eran difíciles de desembarcar sin puertos seguros. Mientras tanto, la Luftwaffe debía encargarse de neutralizar a la RAF. Esa era la condición número 1 para que el plan tuviera éxito. Sin dominio aéreo no se podía avanzar. Goering recibió la responsabilidad de eliminar a los cazas británicos y destruir los aeródromos enemigos.
A cambio, Hitler prometió que no lanzaría la invasión sin su visto bueno. El liderazgo alemán creía que la RAF estaba al límite. Pensaban que, con una campaña aérea sostenida, podrían dejarla fuera de combate en unas pocas semanas. Esa evaluación era arriesgada, porque subestimaba la capacidad británica de recuperación, pero en ese momento la confianza en la superioridad técnica alemana era alta. Göring, sobre todo, estaba convencido de que podía lograrlo. Los preparativos siguieron. Se fabricaron maquetas de defensas costeras para entrenar a las tropas. Se ensayaron desembarcos en playas del Báltico. Los ingenieros desarrollaron puentes portátiles y rampas. También se imprimieron mapas detallados del sur de Inglaterra con indicaciones sobre carreteras, cruces ferroviarios y almacenes estratégicos. Era una operación compleja, pero ya estaba en marcha. Los servicios de contrainteligencia se encargaron de evitar que la información se filtrara. Se impusieron restricciones de movimiento en los puertos franceses. Los soldados no podían hablar con civiles. Incluso dentro del ejército, solo unos pocos sabían los detalles completos del plan. Se quería mantener el factor sorpresa, aunque en Londres ya sospechaban que algo grande se estaba preparando. En los círculos políticos del Tercer Reich, la idea de invadir Inglaterra generaba entusiasmo. Se veía como el paso final para controlar Europa occidental. Si se lograba, Hitler quedaría como el gran vencedor del continente. Algunos pensaban que, tras eso, Estados Unidos se mantendría al margen y la guerra terminaría pronto. Pero otros advertían que era una apuesta riesgosa. El propio Hitler se mostró obsesionado con el detalle del plan, exigía informes diarios, preguntaba por el avance de los preparativos y quería ver fotografías de los buques disponibles. Visitó las bases del norte de Francia para revisar personalmente las posiciones. Aunque su enfoque parecía práctico, también mostraba una impaciencia que preocupaba a sus generales. En paralelo, se intensificaron los vuelos de reconocimiento sobre Inglaterra. La Luftwaffe usaba aviones con cámaras especiales para tomar imágenes de carreteras, fábricas y aeródromos. Esas fotos eran analizadas por expertos que elaboraban mapas y modelos tridimensionales. Se buscaba conocer cada rincón del sur británico antes de pisarlo. La presión era grande. Todos sabían que el tiempo jugaba en contra. Si no se iniciaba la operación en agosto o septiembre, habría que posponerla hasta el año siguiente. Y para entonces, los británicos estarían más preparados. Además, la amenaza de intervención estadounidense podía volverse más real con el paso de los meses. Hitler no quería perder la ventaja del momento. En ese ambiente se empezó a hablar de una fecha tentativa para lanzar el ataque, mediados de septiembre. Pero todo dependía del éxito de la Luftwaffe. Si no lograban eliminar a la RAF en agosto, habría que cambiar los planes. Göring tenía una tarea difícil. No bastaba con lanzar bombas. Debía demostrar que podía dominar el cielo. El ambiente en los cuarteles era tenso. Los soldados sabían que se jugaban mucho. Algunos estaban entusiasmados, pero otros dudaban. No era lo mismo cruzar una frontera terrestre que lanzarse al mar en embarcaciones improvisadas. A pesar de todo, las órdenes eran claras: prepararse para cruzar el canal. La maquinaria propagandística también se activó. Se produjeron panfletos para ser lanzados sobre Inglaterra en caso de desembarco. Se prepararon equipos de traductores, agentes civiles y médicos para actuar tras la invasión. Todo parecía avanzar, pero en el fondo, la operación dependía de un solo factor: el control del aire. La Operación León Marino estaba sobre la mesa. Hitler había tomado su decisión, pero entre la idea y la ejecución había una distancia que solo la Luftwaffe podía cerrar. El destino de la invasión dependía de lo que pasara en el cielo. El ataque total para derribar la defensa británica. El 3 de julio de 1940, Hitler firmó la instrucción número 16. En ella, ordenaba a su ejército comenzar los preparativos para una operación de cruce del canal que tenía como objetivo tomar Inglaterra. Esta instrucción era oficial, y aunque todavía no fijaba una fecha exacta, sí establecía el punto de partida de la invasión. El líder alemán ya no esperaba una rendición británica. Apostaba ahora a forzarla con una acción militar directa. La orden especificaba que el cruce debía realizarse desde varias zonas entre el oeste de Francia, Bélgica y Países Bajos, y que el despliegue debía ser rápido y con fuerza abrumadora.
Se necesitaba garantizar que, una vez en la costa británica, las tropas no fueran rechazadas. Para eso, se daba prioridad total a la organización de las flotillas y a la concentración de divisiones en puertos cercanos. El alto mando empezó a detallar el esquema logístico. Se requerían más de 2000 embarcaciones, muchas de las cuales no estaban pensadas para navegación en mar abierto. La idea era tomar barcazas comerciales, reforzarlas y unirlas a remolcadores y ferries. No era una flota moderna, pero podría mover decenas de miles de hombres si se coordinaba bien. Cada embarcación debía ser adaptada para llevar no solo soldados, sino también armas, municiones, combustible y víveres. Las divisiones seleccionadas eran parte del grupo de ejércitos A. Incluirían cuerpos de infantería, unidades de zapadores, artillería ligera y vehículos motorizados. La primera ola debía abrir camino en la costa, consolidar las cabezas de playa y asegurar áreas estratégicas. Luego vendría una segunda oleada con más tropas y equipamiento. El objetivo era controlar el sur de Inglaterra antes de que la Royal Navy pudiera responder con fuerza. Mientras tanto, Goering reafirmaba que la clave era el cielo. Sin eliminar a la RAF, la invasión no tenía futuro. El jefe de la Luftwaffe se comprometió a lanzar una campaña aérea total. Su confianza en los cazas Messerschmitt y los bombarderos Heinkel era alta. Planeaba ataques masivos contra aeródromos, depósitos de combustible y fábricas de aviones. Si lograba debilitar a la RAF lo suficiente, la invasión terrestre podría empezar en cuestión de semanas. Se definió una fase previa a la invasión, donde se haría un reconocimiento profundo del sur de Inglaterra. Se usarían aviones espía para tomar fotos detalladas. Se quería saber la ubicación exacta de las defensas, los cañones costeros, los caminos internos y los movimientos de las fuerzas británicas. Esta información sería usada para ajustar los planes de desembarco. Además, se planearon campañas de desinformación. Desde Berlín se emitirían mensajes radiales con noticias falsas sobre posibles lugares de ataque. Se esperaba así confundir al alto mando británico y obligarlos a dispersar sus fuerzas. En paralelo, algunos agentes alemanes trataron de infiltrarse en el Reino Unido, aunque sin éxito. La contrainteligencia británica había mejorado mucho desde el comienzo de la guerra. Para reforzar la moral entre sus tropas, Hitler comenzó a visitar unidades clave. Hablaba con soldados, inspeccionaba bases y exigía reportes diarios sobre avances. Su obsesión con los detalles aumentó. Preguntaba por el número exacto de barcazas listas, por el nivel de combustible almacenado y por el estado del clima en el canal. No quería dejar cabos sueltos. El 5 de agosto, la Operación León Marino se convirtió oficialmente en prioridad militar. Aunque no se había anunciado públicamente, en los despachos del Reich se entendía que el cruce del canal era el paso decisivo. Hitler pensaba que, con un golpe certero, la resistencia británica colapsaría. No imaginaba que los ingleses pudieran mantener la lucha solos por mucho tiempo. En esa misma semana se estableció que la fecha tentativa para iniciar la invasión sería el 15 de septiembre. Para entonces, la Luftwaffe debía haber ganado superioridad aérea. Se fijaron objetivos diarios para cada grupo de combate. Los bombarderos tenían que destruir las pistas de aterrizaje. Los cazas debían eliminar a los aviones enemigos en el aire. Y las unidades tácticas tenían que cortar las comunicaciones internas de los británicos. Los ensayos continuaban en el continente. Se realizaron pruebas nocturnas de carga y descarga de tropas. Se construyeron muelles improvisados para entrenar desembarcos. Incluso se usaron maquetas a escala de las costas inglesas para que los soldados memorizaran las rutas. Aunque la improvisación era evidente, la intensidad del trabajo era alta. Cada día contaba. Goering también reorganizó sus fuerzas. Dividió la Luftwaffe en 3 secciones, una centrada en el sureste de Inglaterra, otra en el centro-sur y una tercera en la zona occidental. Se trataba de saturar los cielos desde todos los ángulos posibles. Las bases en Francia, Bélgica y Países Bajos estaban repletas de aviones listos para despegar. La presión sobre los pilotos era fuerte, sabían que de su éxito dependía toda la operación. En Londres, Churchill ya había recibido información sobre estos movimientos. Los servicios de inteligencia británicos interceptaban mensajes y analizaban patrones de vuelo. Aunque no conocían todos los detalles, sabían que se preparaba algo grande.
Por eso se ordenó reforzar las defensas costeras y acelerar la producción de cazas. También se activaron nuevos radares para detectar ataques con más anticipación. El 7 de agosto, Alemania lanzó el primer gran ataque aéreo. Bombardearon puertos, estaciones de radar y hangares. Aunque los daños fueron limitados, fue la señal clara de que la campaña aérea había comenzado. A partir de entonces, cada día se incrementaba la presión. Las sirenas sonaban en múltiples ciudades. Los cazas británicos despegaron sin descanso. A pesar de los ataques, la RAF resistía. Las pérdidas eran reales, pero también lo era la capacidad de respuesta. Los mecánicos trabajaban día y noche para reparar los aviones dañados. Los pilotos se turnaban sin apenas descanso, y las fábricas, aunque atacadas, seguían produciendo. Esa resistencia empezó a preocupar a algunos generales alemanes. El 13 de agosto se lanzó el Adlertag, el Día del Águila. Era el primer intento de destruir por completo a la Fuerza Aérea Británica. Se esperaba que con una ofensiva masiva, en 2 o 3 días, se lograra el objetivo. Pero el clima interfirió. Algunas escuadrillas no despegaron a tiempo, y las defensas británicas respondieron con más fuerza de lo esperado. No hubo el colapso que Hitler quería. A pesar del revés, Hitler no retrocedió. Mantuvo la fecha del 15 de septiembre como límite. Si para entonces no se controlaba el cielo, habría que cancelar. Pero aún confiaba. Pensaba que la RAF estaba más débil de lo que parecía. Esa insistencia lo llevó a autorizar más ataques, incluso sobre zonas civiles, esperando quebrar la moral enemiga. La apuesta estaba lanzada. La operación León Marino dependía del aire. Hitler había arriesgado su prestigio, sus recursos y su confianza en una ofensiva que tenía más riesgos que garantías. El canal estaba listo para cruzarse, pero el cielo no cedía. Los puertos franceses se convierten en la base del asalto. Con la campaña aérea aún en curso, el ejército alemán siguió reuniendo recursos en los puertos del norte de Francia. A mediados de agosto, la zona entre Boulogne, Calais y Dunkerque estaba llena de barcazas, remolcadores, grúas y trenes que descargaban equipo militar día y noche. Cada muelle estaba ocupado, y las unidades se turnaban para practicar el embarque de vehículos y soldados bajo condiciones realistas. Los ingenieros alemanes adaptaban barcazas fluviales para resistir el oleaje del canal. Soldaban refuerzos metálicos, añadían rampas improvisadas y probaban combinaciones de arrastre para moverlas en grupo. Las pruebas mostraban que muchas embarcaciones eran inestables, pero no había tiempo para fabricar alternativas. Los mecánicos también trabajaban en convertir viejos transbordadores y barcos civiles en transportes de tropas. Todo el esfuerzo era urgente. Las divisiones de infantería seleccionadas comenzaron a moverse hacia la costa en secreto. Se establecieron campamentos con carpas, cocinas móviles y centros de comunicaciones. Las tropas recibían instrucciones constantes sobre cómo embarcar rápidamente. Los entrenamientos eran repetitivos pero necesarios. Cualquier error en el cruce podía causar caos. Los jefes de cada unidad repasaban el orden de entrada, los tiempos de navegación y la carga que debía llevar cada convoy. Las barcazas se dividieron en flotillas. Cada flotilla tenía una ruta definida y un punto de desembarco asignado en la costa inglesa. Se pensaba dividir el ataque en varios sectores al sur de Inglaterra, con el objetivo de confundir a las defensas británicas y dificultar su respuesta. A pesar de los ensayos, seguía habiendo dudas sobre la capacidad real de la flota improvisada para sobrevivir al cruce. El clima era otro factor de presión. Las mareas del canal podían volverse impredecibles en otoño, y si la invasión no se realizaba pronto, habría que posponerla hasta la primavera del año siguiente. Hitler no quería esperar tanto. A diario pedía informes meteorológicos y datos sobre el oleaje, la visibilidad y la velocidad del viento. Los pronósticos eran estudiados como si fueran partes de batalla. La artillería también fue desplazada hacia el norte de Francia. Cañones pesados apuntaban al canal para cubrir el avance de los convoyes. Desde algunas posiciones, los proyectiles podían alcanzar la costa inglesa. Se esperaba que este fuego de apoyo disuadiera a la Marina británica o ayudara a frenar su intervención. Además, se instalaron estaciones de radar y comunicaciones a lo largo de la costa para coordinar los movimientos. El ejército alemán almacenó grandes cantidades de munición, combustible y raciones cerca de los puertos.
Se construyeron depósitos ocultos entre árboles o dentro de edificios abandonados. Cada división debía llevar suministros para los primeros días de combate. Luego, si se aseguraban los puertos ingleses, se abriría una segunda línea de abastecimiento. Pero todo dependía de conquistar rápidamente esas posiciones clave. La Luftwaffe también empezó a coordinar sus vuelos con los preparativos del ejército. Algunos bombarderos fueron asignados a destruir objetivos cerca de las zonas de desembarco para facilitar el avance terrestre. Otros debían cubrir el canal el día del cruce, atacando buques enemigos o unidades costeras británicas. La comunicación entre los mandos del aire y la tierra era constante, aunque no siempre fluida. A medida que el número de tropas y embarcaciones crecía, también lo hacía el riesgo de ser detectados. Los servicios de inteligencia británicos empezaron a captar señales de radio y observar movimientos inusuales desde sus bases costeras. En Londres se hablaba cada vez más de una invasión. Churchill no tenía la fecha exacta, pero sabía que el peligro era real. Ordenó reforzar todas las defensas del sur. La Royal Navy organizó patrullas permanentes en el canal. Sus destructores se movían de noche, buscando señales de agrupaciones enemigas. Además, se colocaron minas marinas en rutas posibles de acceso. La RAF también aumentó sus vuelos de reconocimiento, tomando fotos aéreas de la costa francesa. Cada barcaza nueva detectada era señalada en los mapas. A pesar de todo, Hitler seguía convencido de que el plan podía funcionar. El 25 de agosto reafirmó que la invasión debía lanzarse en septiembre, siempre que la RAF fuera neutralizada. Para ese momento, los ataques aéreos alemanes se habían intensificado, pero la resistencia británica no mostraba señales de colapso. Aún así, el Führer quería mantener la presión. Ordenó mantener todas las fuerzas listas para moverse en pocos días. Las unidades alemanas recibieron instrucciones sobre cómo comportarse una vez en Inglaterra. Se les enseñaron frases básicas en inglés, se distribuyeron mapas detallados y se hicieron ejercicios de control urbano. Algunos soldados practicaban cómo avanzar por calles estrechas o cómo tomar estaciones de tren. Se quería evitar improvisaciones que pudieran desorganizar el ataque. El entusiasmo entre los mandos no era unánime. Muchos generales sabían que la logística era frágil. Cualquier cambio en el clima o una reacción fuerte de la Royal Navy podía hacer fracasar la operación. Pero ninguno se atrevía a contradecir a Hitler de frente. Solo sugerían más ensayos o pedían unos días más de preparación. El alto mando alemán creó un centro de coordinación para dirigir la operación desde el continente. Desde ahí se manejarían las comunicaciones, los cambios de ruta y las decisiones en tiempo real. Se instalaron líneas telefónicas directas con las flotillas y con los jefes de división. También se prepararon señales codificadas para dar la orden final de zarpar. El Canal de la Mancha parecía en calma, pero por debajo se cocinaba el mayor intento de invasión en la historia reciente. Decenas de miles de soldados esperaban la señal para embarcar. Las playas francesas se habían transformado en una zona de salida militar. Barcazas, armas, tanques y caballos llenaban los campos. Cada noche, los motores rugían y los entrenamientos continuaban. Mientras tanto, en Inglaterra, la población civil seguía bajo alerta. Las autoridades locales preparaban refugios, cortaban árboles para obstaculizar las carreteras y entrenaban a grupos de defensa. El miedo era real. Aunque muchos no sabían cuándo vendría el ataque, lo esperaban desde hacía semanas. La radio, los periódicos y los discursos de Churchill mantenían la moral alta, pero el ambiente era tenso. La noche del 1 de septiembre, Hitler pidió un nuevo informe general. Quería saber si todo estaba listo. Los mandos respondieron que sí, aunque en privado sabían que había fallos. La meteorología seguía siendo una preocupación. Y la RAF, aunque golpeada, seguía luchando. Aún así, el líder alemán seguía adelante. No había marcha atrás. La Luftwaffe desata el Día del Águila. La Luftwaffe afinó sus planes para un ataque masivo contra las fuerzas aéreas británicas. Göring, convencido de que la clave para invadir Inglaterra era dominar el cielo, organizó la ofensiva más ambiciosa hasta ese momento. Bautizaron la operación como Adlertag, el Día del Águila. La fecha escogida fue el 13 de agosto y su objetivo era dejar fuera de combate a la RAF en muy poco tiempo.
El plan consistía en atacar bases aéreas, hangares, pistas de despegue, estaciones de radar y centros de mando. La ofensiva no solo vendría desde el norte de Francia, también participaban aviones desplegados en Bélgica, Países Bajos y Noruega. Se programaron más de 1000 salidas por día. Los cazas debían escoltar a los bombarderos, barrer el cielo y abrir camino hacia los blancos británicos. En los días previos, la Luftwaffe realizó vuelos de prueba y recogió información sobre los movimientos de la RAF. Los comandantes alemanes estaban confiados. Sus bombarderos Heinkel y Dornier, acompañados de cazas Messerschmitt, habían funcionado bien en Francia. Además, pensaban que los británicos estaban agotados tras semanas de desgaste. Pero el primer día del ataque no salió como esperaban. El 13 de agosto amaneció con niebla y nubes bajas. Algunos vuelos se retrasaron. Otros despegaron sin saber que el resto había sido cancelado por el mal clima. Hubo confusión en las señales. Varias formaciones llegaron solas a sus objetivos y fueron derribadas con facilidad por la RAF. La coordinación se rompió. Aún así, algunas oleadas llegaron a golpear bases en el sur de Inglaterra. En Manston, Southampton, Eastchurch y otras estaciones, los daños fueron reales. Varios hangares ardieron, algunos aviones quedaron inutilizados y las pistas quedaron marcadas por cráteres. Pero los británicos no habían sido tomados por sorpresa. Las sirenas funcionaron a tiempo y los cazas del comando de caza salieron a interceptar. La RAF demostró que no estaba tan débil como los alemanes creían. A pesar de las pérdidas, sus escuadrones mantenían la capacidad de respuesta. Los pilotos británicos, muchos muy jóvenes, mostraban disciplina. Las tácticas de combate se adaptaban a cada ataque. Se usaban formaciones en grupo, cambios de altitud y comunicación por radio más rápida. El clima siguió dificultando los planes alemanes. El 14 y 15 de agosto también hubo nubes espesas en algunas zonas. A pesar de eso, Göring insistió en continuar. Quería mostrar resultados rápidos. Pensaba que si la RAF perdía al menos un tercio de sus cazas, no podría defender Londres. Por eso, el 16 de agosto se lanzó otra oleada masiva. Ese día, las bases de Biggin Hill, Kenley y Croydon fueron bombardeadas con fuerza. En tierra, los equipos de reparación trabajaban sin descanso. Apenas terminaban de tapar un cráter cuando otro ataque llegaba. Las defensas antiaéreas funcionaban mejor, pero no podían cubrir todas las zonas al mismo tiempo. Cada escuadrón británico debía resistir por su cuenta. Los pilotos alemanes notaban que el enemigo no caía. Muchos pensaban que la RAF estaba ya derrotada, pero los combates seguían igual de intensos. Cada salida era un desgaste. Algunos escuadrones perdían más de la mitad de sus aviones en una sola jornada. A pesar de eso, los ataques continuaban día tras día. El 18 de agosto, la Luftwaffe organizó uno de sus mayores bombardeos. El objetivo era romper definitivamente el sistema de defensa aérea británica. Ese día hubo más de 3000 enfrentamientos individuales en el cielo. Muchos lo recuerdan como uno de los días más duros de toda la batalla. Se perdieron más de 120 aviones entre ambos bandos. Los pilotos caían en campos, bosques o en el canal. Los británicos seguían fabricando cazas. Las fábricas trabajaban turnos completos. Cada Spitfire o Hurricane nuevo era enviado directamente al frente. Algunos pilotos apenas tenían horas de vuelo antes de entrar en combate. La rotación era constante. El sistema de control por radar ayudaba a anticipar los ataques. Los comandos recibían alertas y dirigían a sus escuadrones con minutos de ventaja. Göring no estaba satisfecho. Esperaba resultados más rápidos. Ordenó concentrar los ataques solo en los aeródromos principales. Decidió cambiar de táctica. Los bombarderos volarían más alto y en grupos más grandes, pero eso los hacía más lentos. Los cazas de escolta no siempre podían seguir ese ritmo. En varios enfrentamientos, los bombarderos quedaron expuestos. Churchill visitaba las bases dañadas, hablaba con mecánicos, pilotos y mandos locales. Sabía que mantener la moral era tan importante como reparar las pistas. En sus discursos, decía que Inglaterra estaba aguantando sola, pero no estaba vencida. Las emisoras de radio reforzaban esa imagen, mostraban a una nación que resistía sin ceder. Para finales de agosto, la RAF había perdido muchos aviones y pilotos, pero la Luftwaffe también. La campaña del Día del Águila no había destruido a las fuerzas británicas. Hitler empezaba a impacientarse.
Preguntaba por qué no se había logrado la superioridad aérea. Göring respondía que faltaba poco. Prometía un nuevo empuje. Los alemanes creían que con unas semanas más de bombardeos lo conseguirían, pero cada día costaba más. El clima empeoraba. El número de pilotos experimentados bajaba. Las distancias de vuelo eran largas y la resistencia británica no bajaba. La operación León Marino, que dependía del control del cielo, empezaba a parecer menos segura. El Día del Águila, pensado como un golpe fulminante, se convirtió en una serie de ataques sin pausa pero sin efecto decisivo. Alemania seguía apostando por la fuerza, pero Inglaterra no caía. Lo que parecía una guerra rápida se convertía en una prueba de aguante. El plan se desmorona antes de cruzar el canal. A inicios de septiembre de 1940, mientras los preparativos seguían, aumentaban los tropiezos dentro del mando alemán. La planificación de la operación de cruce seguía siendo un rompecabezas sin resolver. Las pruebas con embarcaciones no convencían a los marinos y los generales dudaban cada vez más del éxito. El clima empeoraba y el tiempo corría en contra. El alto mando alemán sabía que cualquier cruce del canal requería condiciones específicas de marea, visibilidad y oleaje. Sin una ventana climática adecuada, todo el esfuerzo colapsaría. Las previsiones para mediados de mes eran confusas. El viento fuerte y las lluvias empezaban a instalarse en la región. La duda empezó a ganar terreno. En una reunión en Berlín el 3 de septiembre, los jefes militares mostraron preocupación. El almirante Raeder insistía en que no se podía garantizar la seguridad de las tropas cruzando en barcazas lentas. Repetía que la Marina británica podía destruir la flota improvisada en pocas horas si actuaba con rapidez. Hitler lo escuchaba, pero no daba una respuesta clara. Mantenía la presión sobre el resto. Mientras tanto, en la costa francesa, miles de soldados seguían entrenando. Las divisiones estaban listas, pero sin una fecha concreta. El desorden crecía. Cada día que pasaba sin orden de marcha afectaba la moral. Los oficiales intentaban mantener el ritmo, pero no podían ocultar que algo no andaba bien. Las rutinas se repetían sin avanzar. La Luftwaffe seguía bombardeando objetivos en Inglaterra, pero sin lograr neutralizar del todo a la RAF. Göring seguía afirmando que solo faltaba un empujón más. Los informes desde Londres, sin embargo, mostraban una defensa aún firme. La aviación británica, aunque golpeada, resistía. Churchill no bajaba la guardia. El 6 de septiembre, Hitler pospuso la fecha de la operación por primera vez. Ya no sería el 15. Ahora miraban hacia finales de mes. Pero el problema era el clima. Cada día los pronósticos eran menos favorables. Las mareas se volvían complicadas. Las noches eran más largas y la niebla se hacía más frecuente. El 7 de septiembre, la Luftwaffe cambió de estrategia y empezó a bombardear Londres directamente. Fue el inicio del llamado Blitz. Los ataques eran masivos, nocturnos, y tenían como fin romper la moral civil. Pero este cambio también quitaba presión sobre las bases de la RAF. Algunas zonas del sur de Inglaterra, claves para la defensa aérea, recibían menos ataques. Esto ayudó a que los cazas británicos se reorganizaran. Los mandos del ejército alemán empezaron a preocuparse más. Si la RAF no era destruida, cualquier desembarco sería un suicidio. La infantería quedaría expuesta en las playas, sin cobertura aérea real. La artillería costera británica seguía activa. Las minas en el canal eran un riesgo constante. La opinión entre los generales estaba dividida. El 9 de septiembre, otra reunión clave se llevó a cabo. Esta vez, los jefes navales y aéreos presentaron escenarios realistas. Mostraban que, incluso si se lograba llegar a tierra, mantener la cabeza de playa sería muy difícil. Los suministros serían irregulares, las comunicaciones frágiles y la contraofensiva británica inmediata. Hitler no estaba convencido del todo, pero tampoco ignoraba esos datos. A pesar de que ordenó seguir con los preparativos, no emitió la orden final. Solo dijo que aún era posible si las condiciones mejoraban. El ambiente en los cuarteles alemanes empezó a cambiar. Algunos ya veían la invasión como un recurso simbólico más que real. Al otro lado del canal, los británicos no sabían exactamente lo que pasaba, pero intuían que algo había cambiado. La actividad alemana no aumentaba.
Las patrullas de la Marina no encontraban agrupaciones grandes. Los espías reportaban que los trenes en Francia se movían menos. Churchill pidió no confiarse, pero reconocía que la amenaza directa podía estar perdiendo fuerza. El 12 de septiembre, Hitler se reunió con el general Jodl para revisar todos los informes. Se habló de logística, clima, moral de las tropas y fuerza naval. El resultado fue un nuevo aplazamiento. Ya no había fecha definida. Oficialmente, la operación no se cancelaba, pero quedaba en pausa indefinida. En los papeles seguía en pie. En la práctica, cada vez era menos probable. Las divisiones alemanas empezaron a reducir sus prácticas. Algunas unidades fueron trasladadas a otras zonas. El equipo pesado se almacenó. Las embarcaciones, muchas ya deterioradas por la espera, quedaron amarradas sin uso. Algunos jefes pedían órdenes nuevas. No sabían si debían seguir esperando o prepararse para otra misión. El clima siguió empeorando. El 14 de septiembre hubo tormentas en el canal. Algunas barcazas se soltaron de sus amarres. La marina alemana registró daños menores. Esto reforzó la idea de que no se podía seguir. Raeder volvió a insistir en cancelar formalmente. Hitler no respondió. El 15 de septiembre, sin que se diera ninguna orden de ataque, la RAF enfrentó una de las mayores ofensivas aéreas. Fue una de las batallas más intensas de toda la campaña. Los británicos lograron rechazar la mayoría de los bombarderos. Derribaron muchos aviones enemigos. La moral alemana se resintió. El mensaje era claro: Inglaterra seguía resistiendo. El 17 de septiembre, Hitler tomó la decisión final. No habría invasión. Ordenó que las tropas regresaran a sus posiciones originales. La operación León Marino quedaba suspendida sin fecha. No se haría ningún intento más en ese año. El canal seguiría sin cruzarse. No lo anunció en público. Solo algunos mandos sabían lo que pasaba. Desde Berlín se envió una directiva secreta. Decía que el enfoque principal del ejército cambiaría. Se empezaba a hablar de nuevos objetivos en el este. La atención se desviaba hacia la Unión Soviética. El capítulo del intento de invadir Inglaterra se cerraba sin cumplirse. En las costas francesas, los soldados empezaron a desmontar sus campamentos. Las barcazas fueron remolcadas de vuelta a los ríos. El material se redistribuyó. Algunos oficiales sintieron alivio, otras frustraciones. Habían entrenado durante semanas sin moverse. La operación más ambiciosa del ejército alemán quedaba en nada. Los británicos, sin saber los detalles, entendieron que lo peor había pasado. Churchill se mantuvo firme en sus mensajes. No celebraba todavía, pero sabía que el país había resistido. La defensa funcionó, la RAF no cayó, y la Marina mantuvo el canal cerrado. La invasión no ocurrió, no por falta de ganas, sino por errores de cálculo, problemas técnicos y resistencia inesperada. Fue una victoria británica sin un solo soldado enemigo en sus playas. El fracaso asumido que nadie quiso poner por escrito. Después de semanas de tensión y espera, el 17 de septiembre de 1940, Hitler ordenó la suspensión indefinida de la Operación León Marino. Lo hizo sin un anuncio oficial, sin discursos ni explicaciones públicas. Para muchos en el ejército alemán la decisión se entendía como un reconocimiento tácito de que invadir Gran Bretaña ya no era viable. Esa mañana, los altos mandos recibieron la orden por canales internos. La actividad que durante semanas se había mantenido en los puertos del norte de Francia empezó a disminuir. Las tropas fueron devueltas a sus posiciones anteriores. Las embarcaciones reunidas para el cruce fueron retiradas o abandonadas. Los campos de entrenamiento se vaciaron. La idea de un cruce masivo del canal ya no estaba en los planes. El plan, que había sido presentado como posible si se lograba la superioridad aérea, ahora parecía fuera de toda lógica. Los informes de la Luftwaffe indicaban que no se había logrado destruir la RAF y que la resistencia británica seguía intacta. La esperanza de un colapso interno en el Reino Unido nunca se concretó. En los días posteriores a la suspensión, algunos comandantes empezaron a cuestionar cómo se había llegado a esa situación. Varios oficiales del Estado Mayor señalaban la falta de coordinación entre los mandos del ejército, la marina y la aviación. La falta de una estrategia unificada, la improvisación logística y el exceso de confianza habían llevado al fracaso de un proyecto que nunca estuvo listo para ejecutarse. En los documentos internos de la Wehrmacht se hablaba de aplazamiento y no de cancelación.
pero todos sabían que el otoño y el invierno harían imposible cualquier operación anfibia. La ventana de tiempo para atacar se había cerrado. A medida que pasaban los días, quedó claro que ya no se retomaría. La prioridad empezaba a cambiar hacia el este. En Berlín, la atención de Hitler se desvió rápidamente. Empezó a hablar con frecuencia de la Unión Soviética. Los planes de expansión territorial en dirección oriental cobraban fuerza. El fracaso de la invasión de Gran Bretaña era algo que se mencionaba poco. No encajaba con la imagen de fuerza que el régimen quería proyectar. Por eso se evitó hacer declaraciones públicas sobre el tema. Göring, responsable de conseguir la superioridad aérea, intentó justificar el resultado. Afirmaba que sus fuerzas habían golpeado duramente a la RAF, pero que no contaban con el apoyo logístico necesario para destruirla por completo. Otros generales eran más críticos. Decían que la estrategia de bombardeo se había desviado al atacar ciudades en lugar de seguir centrados en las bases aéreas. El alto mando naval, por su parte, había sido siempre escéptico. Desde el inicio, los almirantes advertían que sin controlar los mares, cualquier intento de cruzar el canal sería vulnerable. La flota británica era aún muy superior en número y capacidad operativa. Las improvisadas barcazas de transporte no ofrecían seguridad frente a un contraataque desde el mar. En las zonas ocupadas de Francia, el cambio también fue notorio. Los soldados que habían sido movilizados para la invasión fueron trasladados a otros destinos. Algunas unidades se enviaron a tareas de ocupación, otras comenzaron a prepararse para una posible campaña en el este. Los recursos acumulados para la operación se redistribuyeron. Las fábricas que habían trabajado a toda marcha para fabricar embarcaciones o equipos especiales para el cruce recibieron nuevas órdenes. Ya no se trataba de preparar una invasión marítima. Ahora se trataba de adaptarse a los planes de guerra en tierra firme. Los técnicos, ingenieros y responsables de logística redirigieron sus esfuerzos. En Londres, la noticia del aplazamiento no se conoció de inmediato. El gobierno británico seguía atento a cualquier señal. Los servicios de inteligencia interceptaron algunos mensajes que indicaban cambios en los planes alemanes, pero no hubo una confirmación directa. Churchill mantuvo la alerta en todo momento. Sabía que una retirada no significaba el fin de la amenaza. El gobierno británico aprovechó la pausa para reforzar sus defensas. Se fortalecieron las posiciones costeras, se mejoró el sistema de radar y se intensificaron los entrenamientos. La Marina mantenía patrullas constantes en el canal. La RAF reorganizaba sus escuadrones. El miedo a una invasión seguía presente, pero ya no era inminente. Durante los meses siguientes, el Blitz continuó. Londres y otras ciudades fueron bombardeadas noche tras noche. El gobierno alemán intentaba al menos forzar una rendición por presión aérea, pero el efecto fue el contrario. La población británica se endureció, la resistencia interna creció, la figura de Churchill se consolidó como símbolo de firmeza. En retrospectiva, varios historiadores coinciden en que la Operación León Marino nunca fue más que un plan a medio terminar. Las diferencias entre los mandos, la falta de medios, el tiempo limitado y la subestimación del enemigo la convirtieron en una apuesta imposible. Hitler nunca le dio prioridad total. Siempre pensó que Inglaterra se rendiría por sí sola tras la caída de Francia. La cancelación de la invasión también tuvo un efecto moral en el ejército alemán. Era la primera vez que un plan importante no se ejecutaba. Aunque no se habló abiertamente de fracaso, muchos soldados lo percibieron como una derrota indirecta. Se había prometido una victoria rápida y ahora se pasaba páginas sin resultados. En los meses posteriores, Hitler centró su atención en la preparación de la Operación Barbarroja. Alemania movilizó recursos hacia el este. Se planificaron rutas, objetivos, fases de avance. La invasión de la Unión Soviética se convirtió en la nueva prioridad. Inglaterra, aunque aún en guerra, dejó de ser el foco principal. La historia de la Operación León Marino quedó enterrada en los archivos. No se celebraron reuniones de análisis ni se redactaron informes detallados para el público. Fue una campaña que no llegó a ocurrir, una amenaza que se diluyó sin que un solo soldado alemán pusiera pie en suelo británico. La batalla por Gran Bretaña se convirtió, en cambio, en símbolo de resistencia. Una nación sola, enfrentada al poder del Tercer Reich, había resistido. La cancelación de la invasión fue vista como una victoria estratégica. No fue solo una cuestión militar, fue una demostración de que Alemania podía fallar.
y eso cambió la percepción internacional del conflicto. El canal seguía siendo una barrera. La Luftwaffe no lo cruzó. Las tropas no desembarcaron. El plan quedó archivado. Hitler no volvió a intentarlo. Gran Bretaña sobrevivió. El Canal de la Mancha que los nazis jamás pudieron cruzar. La Operación León Marino, pensada para invadir Gran Bretaña desde Francia, terminó sin concretarse. Desde el principio el plan tuvo problemas. Nunca hubo coordinación real entre las ramas del ejército alemán. Mientras unos hablaban de cruzar, otros dudaban. Nadie parecía tener el control total de la operación. El mando naval alemán no confiaba en poder proteger las embarcaciones que llevarían a las tropas. No tenían dominio del mar. Las minas británicas, la flota enemiga y la falta de experiencia con desembarcos complicaban todo. Los barcos improvisados no servían para una operación de esa escala. Raeder lo advirtió desde temprano, pero no fue escuchado. Göring dijo que la Luftwaffe bastaría para aplastar a los británicos desde el aire. Pensaba que sin la RAF en el cielo, el cruce sería sencillo, pero no logró eliminarla. La RAF resistió con menos pilotos, menos aviones, pero más organización. La estrategia alemana cambió demasiado seguido. Pasaron de atacar bases aéreas a bombardear Londres. Así dieron tiempo a los británicos de recuperarse. Mientras tanto, el ejército entrenaba en Francia, esperando la orden. Las tropas estaban listas en número, pero sin un plan claro. Los ejercicios eran repetitivos. La moral se fue desgastando. Sin una fecha definida, todo parecía estancado. Los generales sabían que el otoño traería mal tiempo. Cada semana que pasaba reducía las opciones. El 15 de septiembre, la RAF derribó una gran cantidad de aviones alemanes. Fue el punto más alto de la defensa aérea británica. Para muchos en Alemania, eso mostró que la superioridad aérea no llegaría. 2 días después, Hitler suspendió la invasión. No la canceló oficialmente, pero todos entendieron que no iba a ocurrir. El régimen nazi nunca reconoció públicamente el fracaso, simplemente dejaron de hablar del tema. En sus comunicados seguían diciendo que todo iba según lo planeado. En realidad habían abandonado la idea. La atención empezó a girar hacia el este. La Unión Soviética se convirtió en el nuevo objetivo. Churchill, por su parte, no celebró de inmediato. Sabía que el peligro no había pasado. El Blitz continuó. Londres y otras ciudades fueron bombardeadas cada noche. Pero la invasión ya no era una amenaza cercana. La defensa costera británica se mantuvo, pero con menos tensión. La cancelación de la operación fue una señal. Alemania no era invencible. Hasta entonces habían ganado cada batalla, pero no pudieron forzar a Inglaterra a rendirse y no lograron invadirla. Fue una derrota sin combates en tierra, pero derrota al fin. En los meses siguientes, los analistas militares empezaron a revisar qué salió mal. Muchos coincidieron en que nunca hubo una estrategia realista. Se subestimó al enemigo, se creyó que Inglaterra caería rápido, se pensó que bastaba con asustar, pero el país resistió. Otros criticaron la falta de liderazgo firme. Hitler no tomó decisiones claras, delegó sin controlar, permitió disputas entre ramas. Nunca dio la orden directa para invadir, solo habló de condiciones previas que no se cumplieron. Así evitó asumir la responsabilidad. Desde el punto de vista logístico, la operación era muy difícil. Alemania no tenía experiencia con invasiones anfibias. Las embarcaciones eran lentas, mal protegidas y mal manejadas. Los ríos y canales usados para transportar tropas estaban saturados. No había forma rápida de cruzar el canal con seguridad. En tierra, los británicos estaban mejor preparados de lo que se pensaba. Habían organizado una red de defensa civil, fortificaciones, tropas listas para responder. El mando militar británico estaba en alerta constante. Los servicios de inteligencia ayudaron a anticipar movimientos. El radar funcionó como ventaja tecnológica. La Luftwaffe perdió más aviones de lo que podía reponer. El Blitz no debilitó la moral británica, al contrario, unió a la población. Las fábricas seguían operando, los pilotos nuevos eran entrenados. La aviación británica, golpeada, no se quebró. Eso sorprendió a los mandos alemanes. Con la cancelación, las tropas alemanas volvieron a otras misiones. Muchas fueron asignadas al frente oriental. Los barcos fueron devueltos a sus funciones normales. El equipo especial fue almacenado o descartado. La invasión fue olvidada sin ceremonia. En los años posteriores, se discutió si la invasión fue en serio.
Algunos pensaban que era solo una amenaza para presionar, pero los documentos muestran que sí hubo intención. Se redactaron planes, se reunieron tropas, se hicieron mapas, pero la ejecución nunca llegó. El fracaso influyó en la guerra. Permitió que Gran Bretaña siguiera en combate. Mantuvo abierta la resistencia europea, dio tiempo a Estados Unidos de prepararse, cambió el curso del conflicto. Si la invasión hubiera ocurrido, el resultado podría haber sido distinto. Para los británicos fue una victoria clave. No porque ganaran batallas en tierra, sino porque evitaron que el enemigo cruzara. El canal funcionó como barrera. La RAF cumplió su función. El pueblo aguantó y Hitler se desvió hacia Rusia. La Operación León Marino se estudia hoy como un ejemplo de mala planificación. Fue una idea sin base firme, lanzada sin preparación total, apoyada por ilusiones y deshecha por la realidad. Nunca cruzaron el canal, nunca pisaron suelo inglés. El plan quedó en papel. Fue el primer gran tropiezo del Tercer Reich.